charlas de tecnología que dictamos cada semana, va cambiando un poco cada una de ellas. Entonces, pues para nosotros es muy agradable contar con el grupo de personas que le interesa el tema. Entonces, les damos una cordial bienvenida. Invito a Amelia para que nos presente y cuente de Sociedad Transformada. Adelante, Amelia. Muchas gracias, Beatriz. Qué bueno encontrarnos hoy nuevamente. Como ustedes saben, estos webinars los comenzamos en el año 2020, en plena reunirnos y conversar sobre temas de interés. Así es que para nosotros es muy grato volver a encontrarnos hoy. Ustedes saben que este espacio ha sido construido con el objetivo de conversar y aprender conversando. Estamos en este momento iniciando nuestro webinar número 13. Y tenemos la gran satisfacción y la certeza de que hemos profundizado en temas que a todos nos interesan, sepamos o no con profundidad acerca de ellos. Y esa característica es la que hace especial nuestro programa. Son para todos, este programa es para todos, para compartir con todos, en la convicción de que la tecnología está siendo una gran herramienta para nuestro desarrollo como seres humanos y que nunca, como creen algunos, lo va a suplantar. Hoy nuestro webinar tiene una connotación especial, precisamente porque nos acerca a una realidad que no todos comprendemos. Hablamos de la percepción de la realidad y cuando lo hacemos generalmente nos referimos a una percepción en la que están involucrados todos nuestros sentidos. Pocas veces nos preguntamos cuál es la realidad o cuál es el mundo real para traer aquí a nuestro queridísimo maestro Oliver Sacks. Pues bien, hoy nos acercamos de la mano de conocedores a un mundo no muy bien conocido para que ampliemos nuestra percepción y no nos quedemos en la inmediatez de lo que nos ofrecen nuestros sentidos y nuestras subjetivas interpretaciones. El mundo del silencio o de los silencios, como aseveran otros, del sonido del silencio, como dirían Simon y Garfunkel, o el mundo desde la visión, como me sugirió David Camilo. No nos quedemos con nuestra subjetiva percepción y escuchemos, así como hoy, lo que aquí vamos a conversar para aprender. Nuestros invitados, Marta, Alexander, David Camilo y todo nuestro grupo en el que estamos, Beatriz Caicedo, que ha sido nuestra anfitriona durante todo este año con una gran generosidad, y Beatriz, te lo agradecemos infinitamente. Manuel Dávila, que ha sido nuestro guía, nuestro conocedor en temas de inteligencia artificial. Clarita, Carlos Alberto, Víctor hoy desafortunadamente no está, Víctor Malagón, pero este programa lo hemos hecho con un gran amor, con el gran deseo de conversar para aprender, para dejar nuestras interpretaciones a un lado y meternos en las, a veces, interpretaciones de otros, pero también para crecer como seres humanos. Adelante, Manuel, los dejo con nuestro guía, a quien también quiero agradecer muy especialmente porque me consta que ha tenido trasnochos tremendos para poder diseñar este programa que ha sido del corazón de todos, para todos ustedes.
Adelante, Manuel. Muchas gracias, Amelia. Pero las canas no me han salido de este evento, ¿sí? Sino de otros espacios. Porque Ah, ha no, sido yo muy, te conocí con canas, perdona. ha Yo sido te muy conocí agradable. con canas. Precisamente no me han salido de este evento porque lo hemos preparado siempre con un gusto enorme. Y bueno, recordar que Sociedad Transformada es el tema, porque las conversaciones van sobre cómo las nuevas tecnologías han transformado la sociedad y a las personas, nos han transformado. Y creo que todos somos conscientes, sabemos, a veces no tanto, pero lo que nosotros venimos hablando es en ese tema e insistir en una cosa, ver cómo lo que viene en la quinta revolución industrial, que habla de volver a lo humano, yo que estamos en una revolución, y uso una palabra muy personal, un poco de histeria tecnológica, ¿no? Llenos por todos los lados, pero el concepto de volver a lo humano, es decir, la tecnología para beneficio de las personas, como lo que atañe hoy con las personas sordas, tecnología hacia esas personas. Tenemos mucho que aprender con ellos. Debemos decir que nos podemos equivocar en el lenguaje, decir palabras equivocadas, porque parte de la cultura que tenemos que tener es aprender a hablar de ellos como debe ser. Nosotros mismos en Ciudad Transformada, por ejemplo, aprendimos con Camilo, nuestro traductor de señas, que no se dice, se dice lengua de señas, sino lenguaje de señas. Hay muchos términos que seguramente podemos fallar, pero vamos a ir aprendiendo, y precisamente nuestros expertos nos van a ir enseñando lo que se ha aprendido. Ahora, el mundo de las personas sordas es desconocido, o sea, uno realmente no se puede interiorizar, como lo dice Amelia, en su alma, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver cómo aprendemos. Ahora, en palabra de Marta Gaitán, que está con nosotros, ahora vamos a presentar a los expertos, nos hace notar que esta comunidad vive con nosotros y vive en la misma ciudad, pero sabe poco de ella y no tiene todo el conocimiento para apropiarse de esos beneficios o la manera de tener acceso a ella, por lo que debemos flexibilizar esas prácticas de ciudad, inclusive con estas personas, ¿no? Debe superarse también la barrera del idioma, que se priorice el uso de esa lengua de señas, puesto que la lengua castellana, de cual vamos a hablar ahora más tarde con Marta, es su segunda lengua, y la lengua de señas es una lengua joven en proceso de fortalecimiento del vocabulario, como vamos a ver, y vamos a ver cómo nuestro ingeniero Alexander nos cuenta el esfuerzo de la tecnología hacia el lenguaje. Conocer el factor humano de ellos es súper importante y necesario que la tecnología nos ayude a esos mecanismos de trasladar el lenguaje de alguna manera, sobre todo para masificar un poco, ¿no? Porque muchas veces nos frenamos por no tener una persona experta como Camilo, como Camilo. Se dialogará sobre estos temas entonces con el grupo, que voy a presentarlo y le pido prender su cámara a medida que yo los mencione. Y de cierta manera, a veces la presentación de los expertos se vuelve como una parte, como si no fuera parte del evento. No, es totalmente parte, porque también tenemos que conocer quiénes trabajan con estas personas y cuáles son esos oficios. Entonces, primero tenemos a Marta Gaitán. Marta, si puedes poner tu cámara. Marta, gracias, Marta, muy amable. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, licenciada en Ciencias para la Educación de la Universidad Pedagógica, maestría en Edumática de la Universidad Autónoma, y tiene publicaciones sobre el aprendizaje de lengua castellana como segunda lengua. Ese tema es muy interesante que nos va a hablar ahora. Experiencia en la aprehensión de la ciudad, por eso hablaba de ella como origen de lo que haré de la ciudad, para la formación de la persona sorda como sujeto de derechos, y creadora de una aplicación para smartphone Android para la memorización del vocabulario para personas sordas en lengua castellana. Vamos a ver cómo el tema del diccionario nos sale por todos los lados. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes para todos. Me alegra estar aquí. Es necesario, como ya lo han advertido mis anteriores anfitriones, es necesario conocer más a la persona sorda, saber qué necesita, qué quiere. Realmente uno los ha visto, sabe que están allí, pero no sabe qué hacer cuando están con ellos, cuando está presente con ellos. Y yo lo conocí cuando llegué al colegio. Yo soy
licenciada en Humanidades y psicóloga, como lo dijo Manuel, y trabajo aquí con ellos desde hace 19 años. Al llegar al colegio me di cuenta que... Ahora ampliamos, Martica, ampliamos ahorita el tema. Listo, ¿Sí? perfecto. Sí. Bueno, Ahora lo está bien. ampliamos. Sí, señor. Emocionada como siempre. Yo sé, pero a mí me toca ser director de orquesta. Sí, perfecto, no hay Vamos a problema. moderar porque tenemos tanto que hablar que vamos Bueno. para adelante. Vale la pena decir una cosa. Yo trabajo en el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, y manejo un tema de imágenes satelitales, pero fui decano de ingeniería en la facultad de Uniminuto, y con Marta trabajamos en el Information, en español para nuestro traductor, en un centro de formación ciudadana que nos donó Corea, en donde teníamos temas para sordos, entre otras cosas. O sea que venimos con Marta también con una experiencia y ahora vamos a ampliar, ¿no? Todas las experiencias. Bueno, el profesor Alexander Ovidio Tovar Gómez, él es profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, profesional en Administración de Empresas y maestría en Gestión de Innovación de la Universidad ICESI. Tiene reconocimientos como investigador en varias universidades y eventos de investigación. Proyectos en la rama de la electrónica y las redes. Vamos a ver cómo se combina eso, ¿no? En generación de dispositivos para interpretación de sordos. Para evaluador y mentor en proyectos y eventos relacionados con la innovación de hacking ético, que son unos temas de seguridad informática, emprendimiento, investigaciones, entre otros. Y autor de la patente de un dispositivo para trasladar el lenguaje hablado, el lenguaje de señas, que es uno de sus temas importantes y un orgullo, que son las patentes que están saliendo ya de la universidad. Un saludo, profe Alexander. Muchas gracias, Manuel. Pues muy agradable pues, estar con todos ustedes en este momento, pues compartiendo, ¿sí? Esta conversación con Marta, con David, con Beatriz, bueno, con todos que estamos aquí, pues obviamente, pues para poder compartir algo de los conocimientos y pues las experiencias más que todo que hemos tenido en este proceso. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperamos obviamente brindar lo que, digamos, más podamos para poder dar el entendimiento sobre esta área. Perfecto, profe. Muchas gracias por estar acá. Ahora, David Camilo Núñez Torres, que es nuestro intérprete, es intérprete LSC. Eso significa Lenguaje de Señas Colombianas, en español, para personas sordas. Valga decir de que la lengua de señas varía también por el idioma, ¿no? El inglés es un poco diferente, etcétera. Pero eso vamos a hablar. Ahora, David Camilo es docente bilingüe de LSC, lengua de señas colombianas, licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica, máster en Pedagogía Universitaria de La Sabana, ponente, conferencista y autor de publicaciones en los temas asociados a su profesión y con experiencias laborales en el Ministerio de Cultura, Maloca, Universidad Pedagógica y varios colegios. Él no va a hablar. Hay un tema ético muy interesante. Marta se ríe. Yo le decía precisamente a David, le decía yo, a David Camilo, le decía yo, el gran interés que queremos que un intérprete nos hable, ¿cierto? Porque siempre lo vemos al lado del presidente, al lado de los ministros, al lado de todo el mundo, y nunca podemos hablar con él. Pero su ética le dice, no voy a hablar, yo estoy trabajando para traducir esta reunión. Sin embargo, yo seré vocero de unos pequeños tips, ¿no? que él nos dio, y voy a comenzar por el siguiente. Se negró un poquito la pantalla, ¿estamos bien, Beatriz, con todo? Sí, ¿no? Sí, Beatriz. sí, Perfecto, ok. estamos Me bien. aparece aquí unos negritos raros en el mío. Bueno, muy bien. Entonces, miren, como vocero de él, nos ha comentado lo que significa para él ser un intérprete de LSC, lengua de señas colombianas, en español, de la siguiente manera, comillas, esto es voz de David. Para mí ser intérprete de LSC significa ser un agente comunicativo que acerca, media y apoya la interacción entre personas con diferentes lenguas y formas de vivir en el mundo. Muy heideggeriano, ¿no? El tema. Es mediar en el intercambio de sentidos y significados
que adquieren las palabras o señas por las experiencias de vida de quienes la pronuncian. Esa es la primera interpretación hablada con voz mía de David sobre lo que es su trabajo. Ahora, vamos entonces a iniciar esta ronda. La verdad es que sí, nosotros tenemos una idea de qué vamos a hablar, pero esto no es una cosa mecanizada, es dialogada. Hay algunas preguntas y con eso intervenimos todos. Pero el grupo, el público que quiera participar, simplemente nos dice por el chat que quiere hacer preguntas y en un momento dado organizamos unas 2 o 3 preguntas para que las hagan, sea por voz o por chat. Entonces, vamos a comenzar. Primero es, de acuerdo con sus experiencias, que obviamente son distintas a las de los tres, ¿cuáles serían las características del factor humano de las personas sordas que ustedes han observado? Tratemos de centrarnos en este momento de ese aspecto, ¿no? Características del factor humano. Y le daría la palabra primero a Marta, si te parece, para comenzar contigo. Sí. Siguiéndonos a lo que tú dices del factor humano, tenemos que decir que son personas tal cual nosotros. La única diferencia es que perciben el mundo a través de sus ojos. Los ojos son su mundo. Ellos reciben la información y todo lo que está a su alrededor lo reciben por los ojos. Eso marca una diferencia, porque la manera de ver el mundo los hace percibir el mundo de otra manera. Quiero comentarles en un momento dado, yo tuve un taller con ellos de fotografía y ellos comenzaron a mostrarme detalles que yo no tendría o sea, que uno con su del diario vivir no vería. Entonces, ese hecho me dio a entender a mí que yo puedo ver, pero veo diferente a lo que ven ellos. Tienen esa información diferente. El hecho de no escuchar no los hace diferentes. Simplemente lo que ha pasado con la sociedad es que se ha olvidado que son personas, que hay que flexibilizar el trabajo para poder que ellos accedan de manera igualitaria a la información. Yo diría que esa es una de las características principales que tiene la persona sorda, que el mundo lo percibe por los ojos y eso hace una diferencia. Bueno, muy interesante. Me hace pensar mucho que los pintores, los fotógrafos, los músicos con el oído, o sea, el ser común y corriente también tiene unas percepciones especiales por sus sentidos, pero ellas van por el tema de los ojos. Eso ya es muy importante. El profesor Alexander, que ha tenido que conocerlos y unir como su conocimiento en el hardware, en el software, en la tecnología, en los sensores y todo, ¿cómo percibe antes de estar en el tema tecnológico esa parte humana que ha tenido en relacionamiento con ellos, profesor Alexander? Bueno, Manuel, pues esa pregunta realmente una se la responde cuando ya ha pasado un tiempo y ha convivido un proceso, ¿sí? En la investigación, pues obviamente tuvimos que estar al lado de esas clases, ser muy visuales en este lado, y pues obviamente uno se da cuenta, las personas sordas no son nada diferentes, simplemente tienen una mirada especial del mundo, ¿sí? Son supremamente visuales, supremamente, así como Marta nos acaba de comentar, totalmente visuales, concordamos, son muy imaginativos, demasiado, o sea, ellos cuando están haciendo una lectura, están haciendo una interpretación visual y están recreando en la lengua de señas también, de alguna manera, pues lo que están leyendo. Pues, obviamente, entendiendo que la lectura para ellos es una segunda lengua, ¿no? Muy enfocado a los detalles, demasiado, digamos, descubren elementos que realmente a veces uno no los ve, ¿sí? Son muy curiosos, ¿ya? Son personas muy interesadas en aportar y en construir, ¿sí? Esto, pues obviamente, digamos a grandes rasgos lo que hemos encontrado, y pues, digamos que cuando hablamos de que están muy enfocados los detalles, ¿sí? Encuentran elementos que muy probablemente nosotros a veces no los encontramos. Mira, encuentran detalles en las formas más diferentes, ¿sí?
que, digamos, de manera normal estuviéramos descubriendo. Entonces, por eso es que la investigación pues, nos aportó bastantes elementos muy importantes acá. Y de aquí, pues, mucho aprendizaje, ¿ya? Yo creo que bastará muchos años en seguir aprendiendo, ¿sí? Realmente no llevo mucho tiempo, realmente son 2, 3 años en este proceso de convivencia. Pues es toda una gran cantidad de aportes que construimos en conjunto muchas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que, digamos, esa mirada que es tan especial, ¿sí? Sobre, digamos, la parte visual, ¿sí? Eso es lo que más, digamos, en este momento hemos descubierto. Bien, antes de la siguiente pregunta, ahora sí quiero con Marta y Alexander, antes de la siguiente pregunta, coméntenos cada uno un poquito su incursión en el tema, es decir, cómo comenzaron, por qué están con ellos. Obviamente Marta tiene muchos años con ellos, más que Alexander, pero Marta, cuéntanos cómo es esa incursión que nos estabas tratando de contar, interrumpí al comienzo. ¿Dónde comenzaste con ellos? Yo comencé, llegué al colegio en la jornada nocturna. Yo trabajo con jóvenes y adultos, personas sordas, y llegué al colegio sin conocer nada de personas sordas. Llegué como docente, venía de otro colegio, trabajaba con oyentes, también adultos, pero oyentes. Llego acá, no sabía nada de ellos, y cuando comienzo a dictar mis clases de español común y corriente, literatura como primera lengua, y voy y paso un texto donde había pues era un extracto de alguna de las obras, y lo leí, y pues obviamente siempre he contado con la interpretación en las clases. Entonces el intérprete comunicó lo que yo estaba leyendo, terminamos, y los estudiantes, le pregunto a los estudiantes, ¿entendieron? Y todos con la cabeza. Sí. Y después el intérprete me dijo, y yo tenía en ese momento, teníamos una disposición diferente, había una modelo lingüístico, persona sorda, que acompañaba las clases. Y esta persona me dijo, pregúnteles qué entendieron. Y entonces comienzo yo a preguntarles qué, el cuándo, el dónde, como una cosa muy literal. No sabían, no habían entendido nada. Pero ellos por cortesía, porque como entré y era la primera vez, entonces ellos me decían que sí. De ahí comienza el trabajo, y comienzo a ver que la lengua castellana es su segunda lengua y estaba dada como primera lengua. Comienzo a ver que había una aversión a la lengua castellana porque se las había dado segunda lengua, y pues obviamente no era la forma para ellos. Ellos debían recibir una lengua castellana dada como segunda lengua, que marca unas diferencias fundamentales. Comienzo a ver que a pesar de que ellos estaban aquí, como dijo Manuel hace un rato, viven con nosotros en la ciudad, muchos de ellos, jóvenes y adultos de la jornada nocturna, vienen de fincas, vienen de estar en su casa encerrados, dedicados a los oficios, y no salen a la ciudad, no conocen la ciudad. Y comienzo a ver por qué no salen. Pues sus familias no hablan lengua de señas, o sea que la comunicación con ellos en lengua de señas no es. Es decir, crean una lengua familiar donde les permite comunicarse muy básicamente sin poder tener realmente una comunicación. Entonces, no los sacan a la calle, generalmente están en las casas, no conocen nada de la ciudad, y comienzo yo a ir a los sitios de la ciudad. ¿Y qué pasa? Encuentro que no estaban las instituciones listas para trabajar con la población sorda, porque no estaba en muchas de ellas, no digamos que todas, porque sí hay instituciones que se han dedicado a trabajar y a prestar el servicio de interpretación como lo tenemos hoy para las personas sordas. Entonces comienza todo un trabajo, porque era cómo hacer para que las personas oyentes flexibilizaran su trabajo en las instituciones, cómo hacer que en mi institución donde yo trabajo, un colegio distrital,
pudiera hacer alianzas interinstitucionales para poder llevar a los alumnos que conocieran la ciudad, que tuvieran la interpretación en lengua de señas y tuvieran el acceso a la información. Entonces comienzo a trabajar por los derechos de las personas sordas. Y bueno, vinculada al Instituto de Sordos también, el INSOR, ¿verdad? Sí, Un tiempo, sí. ¿no? Okay. Bueno, en el caso del profesor, y no se me adelanten, ¿no? Porque cuando hablemos de su experiencia, pero el comienzo, profe Alexander, usted como ingeniero viene, dice, me interesa la tecnología para ayudar en esto, y comienza a interactuar con ellos. Cuéntenos de ese principio, al comienzo, cómo fue esa interacción. Listo. Bueno, quiero contarles que esto inicia un poco antes del proceso de conexión con la comunidad sorda. En el 2015, personalmente, tuve un problema de visión, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Pero tuve un problema de visión y perdí la visión. O sea, prácticamente me tuve catarata en ambos ojos, total, pérdida de visión. En 2 meses, Uniminuto me permitió seguir dando clases, increíble. Yo era profesor me aprendía la clase totalmente y tuve que adaptar cantidad de cosas durante pues 2 meses mientras tuve la operación y pues afortunadamente pues era un proceso reversible, ¿sí? Esto me conectó totalmente con el mundo de la inclusión, ¿sí? Porque yo llegué a sentir, ¿sí? En el momento la pérdida de un sentido, ¿sí? En el 2016 ingresaron 7 estudiantes a Uniminuto, ¿sí? Y pues fue un reto porque eran 7 estudiantes sordos al programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Yo inmediatamente me conecté, sentí empatía, porque obviamente muchos docentes no sabían lengua de signos, bueno, en fin, era un reto, ¿sí? Y entonces en algún momento, pues, sabe que la ingeniería le llama a uno y bueno, ¿cómo podemos ayudar de otras maneras? Y pues comenzamos pues a generar un proyecto, ¿sí? Obviamente pues Uniminuto se interesó, dijo, listo, vamos a crear el proyecto. Inicialmente pues nos equivocamos mucho, porque tuvimos que aprender. Estamos hablando del 2016, hoy estamos en ¿qué? 2021, ¿no? Y todos estos procesos fueron aprendizajes, porque inicialmente creíamos que no, solucionamos con un LED, como una especie de closed caption, sí, obviamente pues decíamos, ahí están los letreros, pero, oh, sorprendente, esto es una segunda lengua para ellos, ellos no van a estar leyendo, y entonces, claro, de esos aprendizajes comenzamos a generar toda la ingeniería pues para lo que llegamos hoy en día, ¿sí? Pero fue una vivencia, estuvimos con los chicos sordos, algunos ya se graduaron, ya prácticamente, algunos de ellos están ya con nosotros ayudando en otras etapas, ¿sí? Pero Uniminuto tuvo que aprender también muchas cosas, ¿sí? Tuvimos intérpretes que también aprendieron mucho de los términos en pedagogía, y pues ese inicio fue, digamos, algo que totalmente una conexión de empatía, ¿sí? De vivir, ¿sí? De otra manera, pues, la pérdida de sentido de visión, pero sentir que también podemos ayudar también a unas comunidades en donde podemos también generar herramientas, no para ellos, para los docentes también, porque es que los docentes comunicarse de una manera eficiente, digámoslo así, no es fácil, ¿sí? Y para los intérpretes que estaban, una jornada de 4 horas haciendo procesos de interpretación en unas clases, eran unas jornadas totalmente locas, o sea, yo estaba ahí, uno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo generar más ayuda en este proceso? Y bueno, hagamos herramientas. Y ahí estamos todavía construyendo todavía cosas. Ahí nació. Y Yo de quisiera verdad para... agregar una cosa, Manuel, yo quisiera agregar una cosa, y es que para mí el trabajo con las personas sordas se me volvió un proyecto de vida. Yo ya me siento, inclusive a veces hablo de nosotros los sordos, ¿no? Yo no, obviamente no tengo ningún problema de audición, pero ya me siento tan identificada con la comunidad que estoy con ellas en todo y a cualquier circunstancia de vida donde yo voy, cualquier lugar donde yo esté, siempre estoy hablando de la persona sorda, siempre estoy diciendo qué pasaría si una persona sorda estuviera aquí, cómo accedería aquí a la información, qué tendríamos que hacer para que la persona sorda pudiera estar de la mejor manera aquí en este lugar. Entonces, eso me ha hecho que cada vez tenga como encuentros con personas, me encuentro con personas con Manuel en un momento dado, la vida nos puso allí, nos encontramos
y hemos ido trabajando en ciertas cosas porque estamos comprometidos con la comunidad sorda, estamos comprometidos para que ellos cada vez tengan una mejor calidad de vida. Y hoy nos encontramos a través de Manuel con Alexander, que también ha hecho su incursión con la comunidad sorda, también ha dicho, como lo dijo en este momento, ha tenido esa empatía con la comunidad sorda y ha hecho algo para ayudar a ese déficit que la sociedad ha tenido con la población sorda. Perfecto, perfecto. Eso, para nosotros los docentes es terrorífico cuando nos llega una persona sorda o ciega, ¿cierto? Lo vivimos y hacemos un esfuerzo enorme por acercarnos, y es una política que a nivel de la academia se está trabajando, porque deberíamos, lo que tú dices, Marta, casi que política pública, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahora sí con una de las preguntas, pero ya se ha dicho parte porque se trataba de que hay un mundo desconocido. La pregunta era, hay un mundo interior desconocido por muchos de nosotros, es decir, nosotros somos los desconocedores de ese mundo, porque no decimos es que las personas sordas no conocen, no, nosotros no conocemos ese mundo. ¿De qué manera esa percepción del mundo se hace diferente al oyente? O sea, un poco esa diferencia, y tal vez añadirle un poco, ¿cómo se establece en ese factor humano una relación con estas personas desde el lado, por ejemplo, de la amistad? En el caso de los dos, a su manera. Obviamente que Marta ya maneja el lenguaje, la lengua de señas, pero cuéntanos un poquito eso, esa parte más cercana con estas personas. A mí hay algo que me parece espectacular con las personas sordas. Las personas sordas son absolutamente sinceras, ¿sí? No tienen como ese freno, como esa imposición que nos dicen cuando uno está niño, no digan esto, cuidado con esto. A mí me encanta eso porque perfectamente me pueden decir, hoy está fea, y punto. No hay problema, no lo están ofendiendo a uno, están simplemente dando la opinión de cómo lo vieron a uno en ese momento. Y a mí eso me gusta porque es que realmente nosotros a veces nos metemos en una sociedad donde no podemos decir tal cosa y sí, como que obviamos algunas cosas, sí a veces la persona se puede ofender, pero si nosotros estamos en un mundo como en el que están ellos, donde su sinceridad es total, son honestos, son transparentes, entonces uno dice, no, ellos no me lo están diciendo para ofenderme, es porque ellos sienten eso que está pasando. Entonces, una parte humana de ellos que a mí me gusta mucho es esa, la honestidad, la transparencia, el hecho de que viven la vida así como está viviendo, no hay ninguna cosa de a ver cómo le digo, cómo le hago, ¿sí? Que a veces caemos nosotros en eso, de como que le estoy diciendo, pero como mejor no le digo, no, sino que lo dicen de frente. Entonces, me parece que ese factor humano de las personas conmigo ha sido muy bueno. Será por eso que me siento ya parte de la comunidad sorda. Esa es una versión interesante y quiero hacer un paréntesis. Uno de los principios éticos de la ingeniería es la verdad. Y yo estoy tratando de escribir un artículo sobre la verdad. Y me encontré, Marta, con que las palabras políticamente correctas que hablamos o los oyentes encierran las mentiras más grandes de la vida, ¿sí? Y vivimos con ellas, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Ellos no las tienen, no existen las políticamente correctas en la lengua de señas, por lo tanto, probablemente la sinceridad es. Qué interesante oírte eso. Y Alexander, ¿cómo también esa cercanía, cómo la has vivido con estas personas? Bueno, realmente yo diría que esas barreras las creamos los oyentes muchas veces. Nosotros como oyentes somos los que estamos creando esas barreras, ¿sí? Y nosotros somos los que nos excluimos, inclusive podemos decir esa palabra, no sé si es políticamente correcta, pero digamos, evitamos a veces, no me incluyo, pero yo estoy hablando de muchos oyentes y pues estudiantes, porque ellos tenían obviamente una comunidad que estaba con otros estudiantes, y notaba mucho que los chicos sordos, o los estudiantes sordos, eran los que se acercaban pues, prácticamente con los estudiantes oyentes, y si no tenía el intérprete, ellos buscaban la forma de comunicarse, ¿sí? Y efectivamente lo lograban, ¿sí? X o Y causa, pero
lograban sus objetivos. Son muy persistentes, ¿sí? A la hora de realizar un proceso como, digamos y pues obviamente yo creo que los oyentes a veces ignoramos esas verdaderas capacidades que están ahí, ¿sí? Realmente esa creatividad, esos elementos visuales que están ahí, a veces los ignoramos. Y nosotros como docentes debemos que aprender mucho, ¿sí? Mucho de todo este proceso, ¿ya? Y de lo que se puede aportar con este proceso. Entonces, digamos que, vuelvo y digo al punto, las barreras a veces las creamos los mismos oyentes, en este caso. Perfecto. Esto nos va acercando mucho entonces hacia dónde vamos. Y hay una pregunta mirando, por ejemplo, a David Camilo, ¿sí? Y a estos profesionales que, como les digo, deberíamos estar más cerca de ellos, los vemos desde lejos, nos ayudan. Hay una pregunta sobre eso, o sea, ¿qué pueden decir sobre la experiencia de quienes hacen ese trabajo de comunicar con mensajes de señas en interacción entre sordos y oyentes? O sea, ese es otro profesional que se acerca a nosotros cuando se trabaja con sordos. ¿Qué podrías comentar tú, Marta y Alexander? Marta primero, sobre lo que has observado con estas personas que siempre están al lado de nosotros. Sí, a ver, a mí, ¿qué me pasó? Cuando uno cuando es maestro, generalmente los estudiantes lo miran a los ojos, es a uno el que mira. Cuando yo entré al salón y encontré que había otra persona, y en ese momento había dos, porque ya comenté que estaba la modelo lingüística sorda y estaba el intérprete de lengua de señas, o miraban a la modelo lingüístico o miraban al intérprete. Entonces uno como que dice, ¿qué está pasando? ¿No? Como, no me están mirando a mí. Y uno a veces con los ojos, uno ve qué está pasando con el estudiante, si le gustó, si no le gustó, si entendió, si qué le hace falta, con los ojos. Eso fue un primer encuentro que me pareció muy difícil. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo comencé a hablar la lengua de señas, porque a mí la comunicación me gusta directa, me gusta mirar a los ojos, me gusta estar con ellos a través de los ojos, porque es la manera como ellos estamos hablando con los ojos, obviamente con las manos, pero básicamente con un contacto visual, que no fue fácil después ya en el contacto con mis compañeros sordos. Yo tengo compañeros profesores sordos y siempre me insistían, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Y nosotros como los oyentes a veces no nos miramos a los ojos para hablar, porque estamos de pronto, que otro está por allá hablando, yo volteo a mirar ese que está, a oír lo que está diciendo aquí, yo estoy oyendo lo que estamos aquí diciendo. Entonces, eso no funciona con los sordos. Tenemos es que mirarnos y comunicarnos con la lengua de señas, pero mirándonos. Eso fue una primera cosa. Eso me lo enseñó el intérprete con el que yo estaba en ese momento. Me enseñó mucho de la persona sorda, cómo comunicarme, cómo saber que la comunicación no llega al mismo momento de que estoy hablando. En este caso, por ejemplo, David Camilo, él está oyendo lo que yo digo, él lo transmite en la lengua de señas, pero no es en el mismo momento en que yo lo dije que le llega a la persona sorda. Entonces, también aprendí que hay momentos de que hay que bajar en lo que llega la comunicación a la persona sorda. Es decir, que si yo lanzo una pregunta, no puedo esperar que al mismo momento me den la respuesta, sino que yo hago la pregunta y el intérprete la pasa, el estudiante la recibe o la persona sorda la recibe, y ahí es en ese momento donde él se la pasa al intérprete y el intérprete se la pasa a uno. Entonces fíjense que los momentos de la comunicación son diferentes. A veces perdemos como la paciencia, hay unas personas con las que hemos estado pierden la paciencia y entonces es como que ya quieren la respuesta ya, es que no me entiende, es que ¿por qué no me dice? Claro. Pero no, es que hay que aprender que el tiempo de respuesta no es el mismo ni es inmediato como uno lo hace en una conversación. Y eso lo aprendí a través del intérprete. Entonces, el intérprete es una persona valiosísima, siempre lo he dicho. Sin el intérprete, la comunicación se perdería. Yo sé la lengua de señas, pero yo no soy intérprete. Hace mucha falta, o sea, uno debe de haber practicado muchos años, haber recibido la instrucción para poder ser intérprete, porque hay cosas, como ya dijo Manuel hace un rato, la lengua de señas es un idioma joven, y es un idioma que está en proceso de construcción. El español no, el español ya tiene
Además, el español es uno de los idiomas más ricos del mundo, es el tercero más importante del mundo. Entonces, pues eso hace que, imagínense la relación entre el español y la lengua de señas que está en construcción. Obviamente no hay un equivalente para palabra y para seña. Hay muchas palabras que son interpretadas con una sola seña. Entonces, y eso lo aprendí a través del intérprete. Ellos fueron los que me llevaron. O sea, el intérprete es necesario. La comunicación no podría existir de una manera bien asertiva si no estuvieran los intérpretes. Sí, antes de Alexander, es muy interesante. Voy a hacer un elemento que les va a parecer un poco raro. Cuando comenzaron a pensar en que los computadores hablaran entre sí, por allá en los 70s o antes, ¿sí? El Internet. Los computadores funcionan mucho, se trata de simular cómo funciona el ser humano. Cuando uno conecta a Internet, sale un mensaje hacia el destino y espera que ese computador remoto en un nanosegundo le diga, ya lo estoy escuchando, entonces ahora sí puedo escribir y no sé qué. Es muy interesante que en toda esta tecnología de Internet y comunicaciones se ha llevado eso que tú acabas de hablar, esos tiempos de espera, de relación con el uno con el otro en las máquinas, ¿no? Eso es los protocolos de comunicación del Internet. Entonces, es interesante oírte esto de los ojos, del tiempo de espera, de la no paciencia que tenemos y sí paciencia que tienen ellos, ¿no? En el caso de Alexander también, supongo que con el intérprete tuvo mucho que observar, ver, analizar. ¿Cómo fue esa experiencia con él? Bueno, concuerdo totalmente con Marta, digamos, en ese famoso acuerdo, ¿sí?, que se debe hacer previamente. Es algo que también, bueno, yo llevo menos años, pero sí aprendí que siempre el docente de la clase acordaba con el intérprete algunos procesos, ¿sí? El intérprete le decía, por favor, modula despacio, habla calmadamente. Da cierta serie de, digamos, no instrucciones, pero sí unas recomendaciones muy valiosas para que esa información fluya, ¿sí? Y pues obviamente algunas palabras que pues obviamente no estaban dentro del diccionario o el lenguaje, la lengua pues obviamente, perdón, no se encontraba, entonces obviamente para poder construir o poner de acuerdo también con los chicos sordos, ¿ya? Entonces lo que decía, todo esto se tradujo en sistemas, nosotros sí le decimos eso como un protocolo, ¿sí? Entonces se ponen de acuerdo, para que ese mensaje que brinda el docente, en este caso pues estamos hablando de los docentes, pues de otra persona, llegue fluidamente y de una manera lo más cercano posible al intérprete, lo pueda generar. El intérprete humano tiene una habilidad muy especial, que conoce precisamente esas ambigüedades del lenguaje, ¿sí?, porque ya ha vivido, pues lo conoce. Eso para una máquina es completamente difícil. Por eso cuando hablamos de las máquinas, no hablamos de interpretación, sino traducción, ¿ya? Entonces, eso lo vemos todos los días cuando ustedes ven en los televisores, digamos que en los textos que, digamos, cuando las personas están hablando, a veces los textos de closed caption sale una cosa loca y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces no es lo que es, ¿sí? Entonces, es eso, precisamente porque están haciendo una traducción. Aquí llevamos todo ese conocimiento, ese protocolo, ese tipo de elementos precisamente a llevarlo al proceso pues, de las máquinas, ¿sí? Eso es gran parte del aprendizaje. El intérprete humano, el ser humano siempre va a estar ahí, porque nunca, digamos, va a tener esas capacidades, o sea, las máquinas poco a poco irán llegando, sí, a un proceso grande, pero rápidamente eso no va a ser así de la noche a la mañana, ¿sí? Y esto es algo que realmente vamos a tener que trabajar mucho con los intérpretes humanos por mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso me gusta porque nosotros acá como grandes técnicos que somos y todo, pero decimos, no nos van a reemplazar las máquinas. O sea, no nos van a reemplazar las máquinas, al profesor, porque es que el robot no tiene mal genio, entonces va a ser mejor que el profesor, como lo dicen algunos periodistas. Entonces, eso es muy interesante y es el concepto de lo humano. Ahora, en ese sentido, David Camilo también tiene algo que decir, porque a él le preguntamos pues sus observaciones sobre el intérprete. Voy a leer entonces dos parrafitos, ¿no?, que él me contestó, que son los siguientes. Dice él, comillas, ¿no?
Ser un intérprete de LSC implica ser un profesional en construcción, ya que en Colombia la formación universitaria en este campo es muy poca. Por lo tanto, acciones como leer, debatir, analizar aspectos de lingüística éticos, sociales y culturales, entre otros, son vitales. Pero sobre todo arriesgarme, dice él, arriesgarme a conocer un mundo nuevo, un nuevo mundo, y cultura de la lengua de personas de la comunidad de sordos y de la lengua de señas, así como a cometer errores para avanzar. O sea, hace énfasis que es un proceso. Es como se dice en el argot popular, comillas de él, untarme de sordo. Es conocer sus experiencias de vida, de proyectos, de los obstáculos y etiquetas que les pone la sociedad, nosotros, ¿no? Le ponemos obstáculos, para así entender cómo usan la lengua, la carga semántica y emocional de sus señas, tema emocional, que es un tema para debatir. Es entonces ser un extranjero con visa de residencia en sus maneras de vivir y comprender el mundo. Nunca seré sordo y entenderé todo lo que, ni entender lo que implica, pero mi labor es permitir la interacción con personas de esta bella comunidad con quienes necesitan o desean relacionarse con ellos. Ese es el mensaje del lado de él sobre el intérprete, que me gusta mucho, es entrega profesional, permanente, errores, mejorar, etcétera, ¿no? Ahora, Además, yo diría que además muy bonito porque habla también del sentir de David Camilo, habla de cómo él ha vivido con eso y ese conocimiento con la comunidad sorda le ha permitido decidir que tiene que también meterse en la emocionalidad de la persona sorda, que eso es muy importante. perfecto, ok. Aquí voy a hacer un intercambio en el orden de unas preguntas porque nos va dando una secuencia. Voy a decirles de qué se trata. Vamos a hablar un poquito de la tecnología. Y después de los diccionarios, en lugar de los diccionarios, y después de la tecnología, ¿no? Entonces, en la tecnología, mi lectura acá que tengo es, a propósito de la tecnología, nos dan sus opiniones, ambos, sobre de qué manera la tecnología puede colaborar hasta el momento para automatizar estos procesos. Y ahí aprovecharemos para oír al profesor Alexander sobre su patente de la lengua de señas, ya nos explicará cómo, y después haré una opinión también de David. Entonces, comencemos con Marta, o sea, la tecnología, en tu mundo, ¿cómo la has usado? Sí, la tecnología nos sirve. Tenemos que saber cómo utilizarla. Porque, por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo de escribir, de colocar el closed caption en la televisión, pero no ha sido el mejor esfuerzo, porque los letreritos pasan a millón. Lo que estábamos hablando hace un rato, que el aparato puede coger una palabra que no es la más apropiada para el contexto y la frase no queda como es. Entonces, primero, no lo pueden leer. Segundo, la frase no queda como debe ser, no está de acuerdo a la idea que está diciendo el traductor. Entonces, es una idea buena, pero todavía no ha sido desarrollada de la manera que es. Hay otras aproximaciones a personas que han hecho cosas que han montado en YouTube, en Instagram, en varias partes, tratando de tratar de acercar a la comunidad sorda a la lengua castellana, ¿no? Que tengan ese acceso. Estamos en ese proceso. Inclusive yo hace unos años también creé hice una simulación porque no se quedó allí, desafortunadamente no se pudo continuar, pero era porque yo estoy convencida que una de las cosas que se debe trabajar con los estudiantes sordos es la memoria. Su memoria, debido a que su lenguaje no ha sido favorecido desde el principio, no es muy fuerte, tienden a olvidar. A veces uno enseña una cosa y al otro día vuelve y habla de eso y como si fuera la primera vez. No se acuerdan de esa palabra, no se acuerdan de ese concepto. Entonces, hay una cosa que hay que trabajar, o sea que una de las por eso hice yo ese trabajo para colocar en las celulares, donde hacía un ejercicio de memoria, de vocabulario netamente,
de pura memoria. Entonces, presentaba las palabras, presentaba las señas, presentaba las imágenes, asociando las tres cosas, que es lo mismo que hago diariamente. Presento imagen, palabra y seña, y hago una serie de preguntas para jugando a ver si logro ayudar a la memoria. La tecnología es fundamental. Como ya dijimos, no nos va a reemplazar, pero sí ayuda muchísimo. Por eso Alexander también hizo eso, porque él sintió que había algo que hacer y así lo hizo. Exacto. Bueno, entonces ahora nos vamos para la ingeniería pura, la investigación, el desarrollo, los sensores, la electrónica, los sordos, las personas sordos y nosotros. Alex, cuéntanos de tu trabajo. No te oímos. No te oímos, Alexander. Tienes apagado todavía el micrófono. Hola, hola. ¿Ya? Ah, ¿Se sí, escucha? perfecto. Adelante. Perfecto, listo. Listo. Estaba aquí leyendo los mensajes que estaban poniendo en el chat. Creo que una participante, Viviana, me llamó la atención que decía falta la norma técnica para algunos procesos que están vinculados con la tecnología. Sí, es cierto. Colombia falta, digamos, alguna normatividad que ayude pues, a agilizar esos procesos. Yo quiero empezar con esta frase, unas preguntas que uno se hace y siempre ha estado en la mente. Dice, ¿cómo generar tecnología para la inclusión de estas comunidades, de la comunidad de los sordos? Y esto no es fácil porque hay muchas iniciativas. De verdad, si no vamos a explorar, hay cientos de iniciativas de muchas cosas para poder, digamos, ayudar a herramientas. Pues obviamente, pues todas están trabajando en pro de, digamos, de dar una mejor calidad en cuanto a la información y la transmisión de, digamos, del mensaje, ¿sí? Esto, pues, la tecnología varía, ¿sí? La tecnología es, para mí, yo siempre he dicho que es una herramienta y quiero mostrarles es esta imagen. Esta imagen es el salón de clase habitual, ¿sí? Está el docente, por un lado, ¿sí? Y está pues obviamente la intérprete. La intérprete en este momento ya está sentada porque ha pasado mucho tiempo, unas horas, está ahí sentadita. Probablemente pues por el otro lado habrá otra intérprete que le va a ayudar en el proceso porque pues hacen relevos, ¿sí? Y pues dentro del salón pues vamos a encontrar estudiantes oyentes y obviamente estudiantes sordos, están pues un poco mezclados, muchas veces los estudiantes sordos están al principio. Esto es un reto, ¿sí? Y esto cuando uno lo ve de esta manera, uno comienza a analizar muchos factores y muchas cosas. Entonces, cuando comenzamos a revisar todo el proceso, comenzamos a crear estas herramientas. Yo comencé obviamente iniciando con esta gráfica, ¿sí? Yo dije, bueno, ¿qué tal si yo como docente, ¿sí? Alexander, tengo una herramienta que me pueda capturar la voz, ¿sí? Y en ese dispositivo ayude no solamente a brindar, pues obviamente podríamos decir que inicialmente era una traducción que se debe convertir en una interpretación y pues se presente como un avatar, ¿sí? Uno lo dice así simplemente, ¿no? Esto es fácil, ya, ponga un aparato que digamos, haga reconocimiento de voz y otro, pues obviamente que tenga un motor y que haga obviamente conexión con los diccionarios y lo presente como un avatar. Eso realmente tiene todo un proceso. Pero realmente, pues los dispositivos terminan siendo una gran cantidad de subprocesos, pero aquí el descubrimiento no fue hacer este proceso, porque esto ya existe, ¿sí? Ya hay dispositivos en Estados Unidos, en la China, que están muy avanzados, y en Europa también, y hacen casi lo mismo. El secreto está en cómo la máquina, ¿sí? Cómo el motor de la máquina hace un acercamiento a lo que hacemos los seres humanos, los intérpretes seres humanos, y lo más importante, esa construcción de diccionarios, ¿sí? Esos diccionarios que permitan realmente que la lengua de señas sea, digamos, el verdadero camino y no obviamente lo que existe muchas veces hoy en día, que la lengua de señas hay ciertos diccionarios. En Colombia podemos tener inclusive, hay un diccionario general, ¿sí? Pero podemos tener inclusive microdiccionarios en cada región, ¿sí?
señas, que en cada signos que se han creado inclusive a nivel regional. Y si vamos a otro país, Ecuador tiene su lengua de señas, Estados Unidos tiene otro, etcétera. Esto termina siendo muy complejo, ¿sí? Y como dice pues Marta, siempre está en construcción. Y aquí es donde entramos a trabajar colaborativamente con la comunidad. Nosotros los oyentes no creamos los diccionarios, es la comunidad la que la que pues permitiría crear toda esta plataforma, ¿sí? Esto es simplemente un instrumento, ¿ya? Y obviamente pues hay muchas variables que vamos a aprender en este recorrido, ¿sí? Porque este es un recorrido que estamos iniciando, estamos comenzando. Hay una patente que protege todo el proceso, eso es cierto. Y esa patente fue analizada precisamente por un grupo de expertos y dijeron, mira, esto no lo encontramos ni en Estados Unidos, no lo encontramos ni en la China, que están trabajando bastante, no lo encontramos ni en Europa, y ese es el proceso que, digamos, es la carta mágica, que es el proceso de desambiguación y que esa construcción de diccionarios donde va a tener, digamos, el gran potencial de esa herramienta, ¿ya? Simplemente aquí sería el esqueleto y la comunidad, pues obviamente es la que va a trabajar en este proceso, pues digamos, amoroso. No quiero ser presentar los esquemas, los gráficos y todo, porque al interior hay una tecnología de reconocimiento de patrones, hay una tecnología que hace, digamos, todo un procesamiento, ¿sí? De esta información y que esta información inicialmente, pues, está dada por los diccionarios que existen actualmente, más los diccionarios que se crean continuamente con la comunidad, ¿sí? Entonces, todo eso se transforma y hay otra tecnología que convierte esa información en un avatar automatizado. Aquí pues, el gráfico pues nos está representando un chico, un ser humano que inicialmente lo tomamos, pero definitivamente tomamos un avatar porque, pues digamos, la construcción de diccionario y las señas va a ser continua, No demora años. Entonces, pues, tener contratado a una persona para que nos haga siempre las fotogramas, pues no va a ser posible. Entonces, el avatar pues, va a ser ya algo que nos permita avanzar en este proceso. Esto como a modo grosso. Ok, no, excelente y felicitaciones porque patentes es lo que necesita Colombia, ¿sí? Y más en este sentido de lo humano y de la tecnología. O sea que felicitaciones de nuevo por ese trabajo, ¿no? En ese sentido, me hace pensar en el Internet de las Cosas, que acabamos de hacer un conversatorio sobre Internet de las Cosas que a veces no se sabe qué es. De cierta manera esto es Internet de las Cosas, o sea, conectado a Internet, conectado al sistema, dispositivos, para un aspecto puramente humano. Muchas gracias, Alexander, por la explicación. Ahora, también David Camilo nos expresa algo, ¿no? Porque pues, hablando con él, voy a leer lo que él nos comenta en esa pregunta de él, cómo ve ese tema de la tecnología. Y dice él, leo, luego sé lo de él. En la actualidad, Colombia ha ido desarrollando estrategias que favorecen la interacción entre sordos y oyentes, términos adecuados para referirse a ellos, algunos con mayor independencia del intérprete o como apoyo a este. Sin embargo, las tecnologías que desean tener independencia de un intérprete y de esa manera fortalecer procesos más directos de comunicación han encontrado obstáculos como la lengua de señas, porque la lengua de señas, perdón, no son los movimientos solamente o formas de la mano y el cuerpo que se asumen, sino cómo esas formas se relacionan con la expresión fácil y corporal, así como los tipos de movimientos y las ubicaciones de estas formas en el espacio cercano del tiempo. Pues el espacio es el lugar donde la estructura de la LSC, así pues la tecnología se ha visto corta a la hora de triangular toda esta información para entender y elaborar un sentido, lo que acaba de decir Alexander. Por ahora tenemos propuestas sobre diccionarios básicos digitales y en algunos casos lectores de movimientos de la mano. Sigue siendo un reto. A la par, para terminar, hay otras tecnologías que apoyan el servicio de interpretación, como es el Centro de Relevo, proyecto liderado por Mintic y FENASCOL. Allí se tienen varias líneas que favorecen servicio de interpretación en línea y convenios que favorecen la autonomía e inclusión social de las personas sordas. Esos son los comentarios de él sobre este tema de la tecnología y creo que la palabra que más nos suena es reto, ¿no? Algo no tiene un punto final, es un proceso permanente
con o sin tecnología, es un tema de trabajarlo siempre. Bueno. ¿Puedo agregar algo? Adelante, claro que sí, Alex. Adelante. Bueno, lo que decía David es totalmente cierto. Hay unos retos muy importantes, ¿sí? Y de hecho, cuando estábamos construyendo algo del avatar, el signo muchas veces no solamente es una mirada hacia arriba, por ejemplo, es algo muy gestual, ¿sí? Y entonces, hacer que el avatar reconstruya esos movimientos humanos, ¿sí? No es nada fácil. De hecho, tuvimos que, voy a mostrarles aquí algo rápidamente, realmente el tiempo es corto, pero tuvimos que utilizar una tecnología de videojuegos, ¿sí? Es un aparato que se utilizaba en videojuegos, la Xbox, y esto lo que hacía era cuando estábamos haciendo, una persona que nos ayudó pues a hacernos unos, digamos, unos signos. Entonces, es lo que se identificaba son unos patrones de movimiento, ¿sí? Y entonces con este aparatico que pues, es un lector de un videojuego, muy conocido pues antiguamente, ya casi no se usa, cogimos este lector y pues lo adaptamos a un computador y lo adaptamos pues a un software para que hiciera este proceso y tratar de identificar esos movimientos humanos. Eso fue un reto, la verdad. Entonces, me siento totalmente identificado que seguirán existiendo retos, ¿sí? Y seguirán, pues obviamente hay que construir la estrategia para poder tratar de avanzar, ¿sí? Pero realmente esto es lo bueno de la ingeniería, que estos retos son los desafíos que hay que resolver, ¿ya? O lo que digo siempre, nunca va a ser posible reemplazar, ¿sí?, al ser humano. Eso sí, no va a haber, porque el ser humano puede entender los contextos en los cuales están, digamos, generando cierta información. Y eso, pues, digamos, todavía la tecnología no ha avanzado hasta esos niveles. Y tardará muchos años en avanzar hasta ese nivel. Pero la idea es poder ir creando ese proceso. Ok, Carlos Solano, del equipo, nos comenta que no hay muchas preguntas, pero sí comentarios, ¿no? Pero, Carlitos, una intervención de lo que has visto en el chat, ¿te Pues parece? ahora al final sí hay un par de preguntas de Marta Lenis y de Juan Nieto, y es a propósito de la explicación del profesor Alexander, si ya funciona ese instrumento, el aparato, si está funcionando o si todavía es un proyecto. Bueno, el aparato es un prototipo, ¿ya? Uno de los retos que hemos encontrado es que, digamos, no hemos podido avanzar en los diccionarios, en la construcción de diccionarios de señas. Esto es muy costoso, o sea, realmente es costoso en el sentido de que tiene que haber no solamente el equipo de nosotros que estamos ahí, un equipo muy chiquitico, sino una comunidad que esté aportando, que esté construyendo. En este momento podemos decir que el prototipo está en modelo conceptual, no es comercial. No es comercial, y pues como elemento comercial, pues tiene que tener ya, digamos, un producto mínimo viable. El esquema ya funciona, por eso la patente, pues obviamente permite ya ¿cómo se dice? La aprobación del concepto y la aprobación tecnológica. El esquema y pues digamos toda la estructura está lista. Las pruebas iniciales funcionan, ¿sí? Son unas pruebas funcionales, pero digamos que si lo ponemos a funcionar, como no está construido totalmente los diccionarios, pues no va a haber una interpretación total. O sea, prácticamente le podemos decir algunas frases. Yo soy profesor de Uniminuto y él hará, pues, digamos, la interpretación, pero que esas palabras ya están dentro de su diccionario, pero son limitadas, ¿sí? Ese es, pues, digamos, lo que puedo brindar en respuesta a... Sí. Tal vez para los no muy académicos, en las universidades se hacen estas investigaciones de mucho tiempo, de mucho trabajo, de costos, y sale un prototipo. De ahí que salga algo industrializable, toma tiempo, ¿no? Y seguramente es un propósito que se tenga, ¿no? Por ahora no se está usándolo como todavía un prototipo para continuar la investigación. Y yo aclararía el tema del avatar, ¿no? El profesor que le habla a las personas sordas está con sus dispositivos, el dispositivo oye la voz, la traslada a unos sensores, y luego a la pantalla donde hay un avatar viene la interpretación de señas de ese avatar. Ese es el avatar que puede ser un robot, pero en este caso es un robot virtual, que es un avatar.
Eso es lo que comprendemos, ¿no, profe Alexander? Sí, es Y correcto. es simultáneo, es decir, que el profesor Sí. va hablando Ah, sí. y el avatar va, es como Sí. la función del intérprete en cierta medida. Cierta medida. Va traduciendo lo que Exacto. el profesor está diciendo. Ya industrializarlos, sigue Alex. Sí, creo que una de las preguntas que tengo acá es si es algo muy básico y no para interpretar. El objetivo, digamos, en cierta forma, es hacer una interpretación simultánea en ayuda a los intérpretes actuales, ¿sí? Pero digamos que porque los diccionarios no están construidos de manera total, pues habrá un tiempo que, digamos, tengamos un juego de diccionarios que permita, ¿sí? Digamos, un avance correcto, pues no estaría como a nivel comercial, que es lo que estamos buscando nosotros llegar. Digamos que esto pues requerirá de pronto la unión con algunas gigantes tecnológicos, Google, bueno, no sé, para que puedan también poder llegar a construir más la plataforma y toda la comunidad sordo también vinculada, toda la comunidad vinculada para perfeccionar los diccionarios, porque los diccionarios no son nuestros, los diccionarios son de la comunidad, ¿sí? Y esto es lo que, pues, digamos, es nuestra mirada. Sí, se sigue trabajando en eso hay que entenderlo. Yo hablaba en una de las reuniones pasadas cuando sacamos la patente de generar energía eléctrica caminando, que fue una primera patente de uniminuto. De allí a que tengamos andenes en la ciudad generando energía caminando, nos va a tomar tiempo. Es decir, lo importante, la patente se la da a alguien que inventó algo que no existe en el mundo, en el concepto, con lo cual lo presentó. En eso va el tema. Bueno, vamos a casi ya terminando, voy a decirles la secuencia. Ahorita quisiera ahondar un poquitico sobre la lengua castellana, ya Marta, ¿no? Que es un tema y si alguien tiene que comentar. Y después voy a leer una frase final de David Camil, ¿no? Después de esa frase final, se le da la palabra a los dos, Alexander y Marta, para un final, como una conclusión. Y hecho eso, Amelia Pretel nos da el saludo final, Beatriz toma la palabra y para todos los asistentes les vamos a pedir al final, no ahora, que prendan todas sus cámaras. Queremos verlos, van a encontrar amigos que no saben que están, etcétera. Pero eso al final. Entonces vamos con el siguiente tema, es ya terminando casi sobre la lengua castellana. Háblanos un poquito porque ese proyecto Marta, tienes un libro, lo estás escrito, tienes un proyecto. ¿Cómo va ese proceso? ¿Y qué relación con la persona sorda? Como yo les dije hace un rato, al primer encuentro con las personas sordas y el conocimiento diario de ellos, me di cuenta que realmente hacía falta sacarlos a la ciudad, es decir, que la enseñanza de la lengua castellana no se limitara a una parte gramatical de un idioma, sino que conocieran también el contexto cultural, artístico, social que tiene ese idioma. Yo comencé a hacer cosas y a establecer contactos interinstitucionales con entidades como cuáles. La biblioteca Luis Ángel Arango tiene un programa excelente en varios temas para las personas sordas. Entonces ellos tienen un llamado, denominado uno de sus programas Biblioteca para Sordos. Entonces en esa biblioteca para sordos tienen varias cosas. Acercan a las personas sordas a la historia. Entonces tienen tertulias, como ellos los han denominado, para hablar de la historia de Colombia en lengua de señas con una persona usuaria de la lengua de señas, licenciado, y con algunos otros invitados. Entonces han invitado personas de diferentes instituciones que dan la posibilidad de que la persona sorda conozca algo de la historia de Colombia. Tienen también el acercamiento a la literatura en lengua de señas para los niños, y eso también les da posibilidades. Esa literatura, dada la lengua castellana que conocen los sordos, las personas adultas con las que yo trabajo, que es muy limitada, pues sirve también ese acercamiento a la literatura así está dado para niños. Y tienen en sus museos, también tienen una persona de lengua de señas
usuaria de la lengua, no, una persona sorda, usuaria obviamente de la lengua de señas, que hace recorridos turísticos en lengua de señas para las personas sordas. Entonces, establezco ese contacto y vamos a ir para que ellos conozcan el contexto de nuestro idioma. Yo creo que un idioma no se aprende solamente en lo que es la gramática. El idioma se aprende con todo el contexto. El contexto es necesario para que se den cuenta por qué razón es necesario aprender un idioma. Entonces, salgo y entonces, así como he ido con la Luis Ángela de la biblioteca de los museos del Banco de la República, he ido a otras instituciones como el Museo Nacional, hemos ido a Maloca, hemos ido a IDRD, es decir, estamos tratando de hacer que la comunidad sorda salga del contexto del colegio para conocer la ciudad y para que la sociedad también conozca. Yo pienso que eso nos hará mejorar a un largo plazo la lengua castellana, porque le estamos dando un fundamento a esta persona de esa lengua y entonces va a ver que la lengua castellana, además como segunda lengua, le va a también ayudar a su primera lengua y le va a ayudar a él como persona estar en un medio de una sociedad mayoritaria que somos los oyentes. Entonces, la lengua castellana para mí se ha convertido en un medio para meter a las personas sordas dentro de la sociedad realmente, donde ellos puedan ejercer sus derechos como personas sordas. Los derechos existen, políticamente hay para todo. Ellos tienen el derecho de tener un intérprete en las EPS a las cuales pertenecen, pero no lo hay. Tienen el derecho de encontrar en cualquier lugar, institución pública, tienen el derecho de encontrar un intérprete para poder ir allá, por ejemplo, a inscribirse como persona sorda para acceder a las cosas médicas. No hay. Tienen derecho a tener legalmente, si tienen algún problema legal, un abogado y una persona intérprete, no hay. En el bienestar social, no hay. O sea, hay tantos lugares, tantas instituciones que tienen, dicen ahí en el papel, dicen, tienen el derecho a exigir una persona, un intérprete que les colabore en la comunicación cuando tengan algo que resolver. Y está en el papel, pero en la realidad muy pocas veces se cumple. Entonces, mi papel ha sido trabajar con la lengua castellana, trabajar con la lengua de señas, unido a la ciudad y a las instituciones de la ciudad. Ese ha sido mi papel y pienso que ahí voy por buen camino. Hay mucho que hacer, como dice Alexander, todavía nos falta muchísimo. Hay mucho que hacer, pero bueno, ahí vamos poco a poco haciéndolo, abriendo espacios para la comunidad sorda. Hay inquietudes que ahora las vamos a leer, pero ya estamos finalizando. Considero esa una buena conclusión, de que nos falta mucho por trabajar, debemos todos pensarlo. Profe Alexander, si quiere concluir algo para finalizar. Quiero dar una conclusión, pero dando una respuesta a una pregunta que me llamó muchísimo la atención, y eso fue un tema de algo que estuvimos trabajando. La pregunta la hace Juan Nieto, que dice la diferencia de discurso de la lengua de señas colombianas en la parte simultánea, secuencial y retraso. Este es un tema muy importante porque digamos que realmente la lengua de señas, digamos que trabaja mucho lo que son los campos espaciales, ¿sí? Que digamos que los ejes temporales, la parte secuencial, la velocidad de transmisión del mensaje es diferente a una lengua verbal, ¿sí? Prácticamente eso. Entonces, tuvimos que revisar ese tema con la parte de Big Data, ¿sí? Y reconocimiento de patrones. O sea, la máquina lo que hace es no solamente reconocer palabras, sino frases, y lo que hace un ser humano. Muchas veces no lo hacen palabra por palabra, sino toda una frase. Y para muchas, en lengua de signos, de señas, muchas frases están condensadas en un signo, ¿sí? Entonces, hay unas velocidades diferentes en la presentación. Entonces, la diferencia entre las lenguas, hay muchos elementos que
tuvimos que aprender y usar la tecnología para poder conectar todos esos procesos. La verdad, digamos que sí, van a haber retos, ¿sí? Y sí, van a tener que, hay desafíos y afortunadamente hay elementos tecnológicos que permiten resolver algunas cosas, como el reconocimiento de patrones, digamos, los sistemas se pueden enseñar poco a poco y pues, digamos, dar soluciones a todos esos procesos. Ahora, sobre lo que aprendemos, es que la lengua castellana tiene una cantidad de elementos gigantes, ¿sí? Que muy probablemente lengua de signos no los van a tener, fuera pues de todos los, digamos, el diccionario tan grande que tenemos en castellano y los que se siguen construyendo, ¿no? Porque ese es un idioma que se está transformando y es un idioma vivo, pues también las transformaciones son considerables. Y eso pues obviamente también implica que se generen otros desafíos. Entonces, nada, aquí es trabajo por hacer, trabajo combinado, pues, mancomunado con las comunidades, la invitación abierta, porque pues sigo, digamos, aprendiendo mucho del proceso y pues obviamente desde mi rol de ingeniería, poder dar esas herramientas para poder dar solución, ¿sí? A muchos desafíos que se han presentado y que se seguirán presentando, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias a las personas que están haciendo este tipo de preguntas, porque me hace recordar esos desafíos que han estado ahí, ¿no? Que Pues, no paren. que no Bueno, paran. hay preguntas, hay unos comentarios finales. No sé si Carlos nos puede leer desde Catherine Serrano, Catherine tiene a las 5:45, tenía una pregunta. Si lo tienes, Carlos, Catherine Serrano. Un momento. Y las que siguen para finalizar, y obviamente para poner atención a los que quieren más información, pues no se puede dar en 1 hora y media, pero vamos a ver al final. Beatriz nos comenta qué podemos hacer y tener en cuenta que esto queda grabado en los canales de así. Manuel, quisiera una intervención. Hay una persona sorda que quiere intervenir, ahí está Sí. escribiendo, yo quiero hablar, yo levanté el mano, dice él. Démosle la prioridad, démosle la Sí, pantalla. demos la ¿Cómo se llama prioridad él? a él, ¿no? Se llama David Andrés. David, démosle pantalla a David Andrés para que nos haga la pregunta. Excelente. David Andrés, ¿cómo estás? Adelante. David. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. El tema me pareció muy interesante. Quisiera, por favor, digamos que ha sido un poco injusto, digamos que pues han participado bastantes personas oyentes, no hemos podido participar mucho las personas sordas porque pues no podemos activar las cámaras. Hemos hecho el chat, pero pues el chat digamos que es más de uso de la persona oyente, no tanto de la persona sorda. Bueno, primero quería comentar eso. Y en segundo lugar tenía una pregunta. Frente al avatar que comentan, digamos que hace todo el ejercicio para traducir, para interpretar en la lengua y en las frases. El avatar hace todo ese ejercicio de representación. Sin embargo, aunque digamos que a nivel humano, pues sí, está todo el tema sensorial, toda la discapacidad, digamos que a nivel físico y haría ese ejercicio, pero como todo el proceso, digamos, el avatar interpretaría la parte cultural, social, la entonación, todo el ritmo, toda la carga que se da desde esas entonaciones en la voz, que también implican un sentido, ¿cómo lo manejaría? Por ejemplo, cuando en español se trabajan las metáforas y eso implica unos cambios en los sentidos o en la misma estructura de cómo se realiza la oración en español, cómo el avatar y cómo la herramienta podría entender y manejar toda esta situación, ¿sí? Para que realmente, además, adicional a todo esto, se dé desde un ejercicio propio de la lengua de señas y no desde una estructura solamente desde el español, no vaya como seña, 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 en el sentido palabra, sino realmente haya una estructura propia de la lengua de señas. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es que quisiera, si por favor, realmente quisiera que fueran muy sinceros en ese sentido. ¿Qué tan difícil es este proyecto? ¿Qué tan difícil realmente es implementarlo? ¿Qué tan difícil podría ser realmente llevarlo a cabo? O sea,
si en algún momento se va a poder llevar o es muy difícil realmente que algún día pueda ejecutarse como se esperaría. ¿Sí? Creo que esas son las preguntas. Muchas gracias. Excelente. Al instante. Bueno, David, muchas gracias por tus preguntas. La primera, dando respuesta a la primera pregunta, yo dividiría dos fases, dos elementos. Uno, cómo reconocer, ¿sí? Cómo, digamos, el sistema puede reconocer esos patrones, ¿sí? Que, digamos, cuando yo estoy enojado y hablo con una entonación fuerte, ¿sí? O muy probablemente, pues, tenga algunos signos que puedan dar una interpretación diferente, ¿sí? Y eso fue un reto, pues, digamos, en la parte de reconocimiento de voz, porque la máquina lo que hace es reconocer voz y no está mirando a la persona o no está mirando el entorno, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento lo que hicimos es un reconocimiento de patrones para poder darle información al motor que tenemos un motor que se llama conversor y ese motor conversor da, digamos, digamos una información con un porcentaje, ¿sí? Lo más cercano posible a la, digamos, a la comunicación que se pretende dar. Eso es uno de los retos. El avatar simplemente lo que hace es se le entrega una información y el avatar se construye, ¿sí? Él hace el signo dependiendo del dato que se le entregue, ¿sí? Eso es lo que hace el avatar. Pero el avatar es, haga de cuenta, un muñeco, ¿sí? Que si no le damos las instrucciones adecuadas, pues no va a hacer mucho que digamos. Entiendo, ¿sí? Que muy probablemente, pues, si está hablado en tono alto, tono bajo, pues hay unas, digamos, unas señas para, obviamente, para que esto pueda ser representado. Lo mismo que, pues, digamos, las variables de entorno, de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto, obviamente, se programa con, digamos, antelación. ¿En qué porcentaje va un sistema de estos? Digamos que, digamos, con un porcentaje de un 40 o un 30% en las pruebas que hicimos inicialmente, ¿sí? Falta mucho. Y pues digamos con la segunda pregunta, que es, ¿qué tan real, qué tan loable es hacer esto? Pues te cuento que ya, les cuento que en Estados Unidos ya hay sistemas que hacen este proceso, ¿sí? Ya existe. Afortunadamente la lengua de signos americana pues está muy avanzada y ellos han hecho proyectos muy similares y están muy avanzados y hacen un reconocimiento de muy alto nivel, solo que todavía se queda en el proceso de, digamos, de traducción, ¿sí? Y todavía choca, así como cuando estamos haciendo el famoso closed caption, ¿sí? Choca porque muchas cosas pues todavía no están, digamos, interpretadas correctamente, ¿ya? En China ellos tienen una comunidad enorme y fuera de eso, digamos que la lengua de signos sí es mucho más diferente y avanzada, en el sentido de que ya tienen también diccionarios enormes y pues digamos que un desarrollo grande. Sin embargo, también el mismo problema, ¿sí? Lo mismo, la capacidad de desambiguar como lo hacemos nosotros los seres humanos no está todavía completa, ¿ya? Aquí lo que hicimos es construir una partecita, ¿sí? Un elemento que se le agrega al software, digamos, al programa, para que pueda él hacer ese tipo de reconocimiento de ambigüedades, ¿sí? Y que se pueda adaptar muy bien al contexto colombiano. Mire, nosotros en Colombia tenemos una lengua muy rica, muy amplia, digámoslo así, muy especial. En Cali tenemos palabras muy propias de Cali, en Bogotá tenemos algunos contextos también propios, en la costa también tenemos palabras que probablemente pues tengamos que, el intérprete humano la coge rápido, o sea, puede conocerlo rápidamente, pero una máquina no lo hace tan rápido, ¿sí? Y ese es uno de los desafíos que tuvimos que hacer con reconocimiento de patrones, geolocalización y otras cosas pues para poder decir, oiga, sí, estamos en Cali, hay un diccionario especialista, pues porque aquí decimos, no decimos bolsa, sino chuspa, o decimos, por ejemplo, no vamos de paseo, sino vamos a un borondo, o cosas así que de pronto localizado, pues podemos hacer contextualización y podemos dar, digamos, un acercamiento de patrones mucho más adecuado. Pero sí, estos contextos están ahí como desafíos
estamos aprendiendo mucho pues, a realizar ese proceso. Estamos como en la televisión, tenemos 1 minuto, ¿sí? O sea que el tiempo es un amo tremendo, pero queríamos ver si Kelly Lorena quiere prender su cámara. Parece que ella quiere comentar algo, y con eso terminamos con una conclusión de David Camilo. Pregunto si Kelly quiere prender su cámara. Yo sé que hay más que pudieran, pero el tiempo no lo permite, pero nosotros seguiremos con estos temas con seguridad en este proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, mientras algo sucede, voy a leer una conclusión. Y cámara, Kelly, ¿pones tu cámara? Bueno. El video. El video. Bueno, parece que hay un inconveniente. Bueno, ok, voy a leer una conclusión de David Camilo y luego sí paso la palabra para finalizar, porque el tiempo desafortunadamente es una realidad. Él nos dice para finalizar lo siguiente, en la charla con él. Entre otras cosas, hay alguien que dice, David Camilo lleva más de 1 hora solo trabajando, nosotros tenemos los brazos cansados de verlo trabajar, ¿no? Muy interesante lo que hace. Dice, para finalizar, nuestro intérprete quiso mencionar que si están interesados en aprender lengua de señas, LSC, o conocer más de la comunidad de sordos, acérquense a personas sordas o a asociaciones y organizaciones, pues es mejor tener información de primera mano. Ya, si desean conocer sobre interpretación, estamos a la orden de los intérpretes. Siempre piensen en los sordos como seres humanos, dice él, completos, solo que conocen, viven, construyen y participan en el mundo de una manera que para la mayoría no son familiares o comunes, pero son normales y en palabras de ellos, comillas, lo único que no pueden hacer igual a los oyentes es oír. Y ya que Kelly prendió su video, adelante si quieres expresarnos algo. Muy bien. Buenos días. Me parece muy interesante el tema, digamos que nunca lo había visto antes. Este ejercicio en 1 minuto me pareció muy interesante en este proceso, digamos que de percepción frente a las máquinas y cómo realizan esos procesos, digamos, de reconocimiento de voz o de reconocimientos de sensores. Entonces, me pareció muy interesante desde este ejercicio y quisiera realmente ver cómo se aplica, quisiera ver algún ejercicio de aplicación o de cómo fueron las pruebas en la realidad. Ok, bueno, no es el momento, este evento, pero vamos a tener su información y vamos a ver cómo logramos hacer una demostración, ¿no? Que se hace en estos temas. En esta charla, Kelly, no quisimos hacer esas demostraciones para no hacer un poco de ruido con respecto a la conversación que hemos venido desarrollando. Pero vamos a poner atención porque hay unas inquietudes en el chat y ya nos vamos a ver seguramente en otro momento, si les parece. Entonces, gracias Kelly por la intervención y vamos a cerrar. Amelia, le pido, lo mismo le damos el saludo a Kelly, saludo a Beatriz, Amelia si está, para hacer el cierre y pedir, no olvidarlo de nuestros videos todos prendidos. Que todos vayan prendiendo su video y dejamos un registro de este lindo espacio y momento que hemos tenido esta tarde. Adelante, Amelia. Pero muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestros 3 especialísimos invitados y a Kelly que le ha dado un cierre amoroso a este proceso. Yo no sé, esto es amoroso o qué, pero me parece que es lo que quería decir Camilo David. Esperamos que ustedes nos escriban, que nos cuenten sus impresiones de este programa. Estamos aquí para poder llevar a ustedes los temas de su interés. Creemos que estos temas que tienen que ver con las personas sordas es un tema que suscita muchísima curiosidad, muchísimo interés y el deseo real de poder involucrarnos en el mundo de ellos.
y acercarlos más al mundo de los oyentes, de nosotros los oyentes. De manera que muchas gracias a todos. Escríbanos sus sugerencias y muy pronto les estaremos dando noticias. Adelante, Bueno, Beatriz. hay muchas inquietudes en el chat. Yo creo que podemos prometer que vamos a hacer una segunda sesión de este tema que ha sido supremamente interesante para todos. Quedan cosas en el aire, preguntan si van a poder tener la grabación de esto. Prometemos también hacer llegar el enlace de la grabación y del canal de YouTube, que de todas formas le pido a mis compañeros de soporte que pueden ir dejando el enlace de consulta por el canal de YouTube de esta presentación del día de hoy, pero igual les mandaremos un certificado de participación y les enviaremos ahí mismo en ese correo de registro que ustedes han dejado este enlace que estamos colocando aquí, donde ustedes van a poder consultar lo que hemos visto el día de hoy. Quedamos súper contentos. Esto es lo que hacemos con nuestro grupo de Sociedad Transformada. Siempre queremos llevar temas de interés, de beneficio para la comunidad, para todos los interesados, temas que no trata la gente, temas novedosos y diferentes, y como los estamos tratando desde el punto de tecnología, apoyándonos con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, pues queremos buscar precisamente esos espacios. Como el de hoy, hemos hablado en otras oportunidades y podrán consultar en el canal de YouTube. Hemos visto lo que es el tema de la música y la tecnología, el análisis de sentimientos y la tecnología. Muchos temas abiertos, muy interesantes que ustedes van a poder ver y consultar. Pues le agradezco muchísimo a todo mi equipo la de palabra, trabajo. Beatriz, me da la Sí, palabra. Manuela. Claro que sí, Sí. Manuela, adelante. Sí, no, esto ya es para finalizar. Antes de que se nos olvide, pero agradecer a todos, quiero anunciar el próximo tema va a ser sobre satélites. En Uniminuto se está diseñando un satélite, allá trabajamos con imágenes satelitales de los satélites de Copérnico de la Unión Europea, y vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Ojalá nos pongan atención también en ese sentido, ¿no? Eso era lo que decía antes de que se me olvidara, y ojalá prendan las cámaras todos los que la tienen apagadas para Hay poder... que tomarse la foto. Porque foto tomamos del la foto, recuerdo. si no, no quedan en la foto. Es bueno tener presente. Quiero decir unas palabritas, Manuel. Quiero darle Claro. agradecimiento, Manuel, por todo este trabajo, por habernos invitado, por seguirse interesando por la comunidad sorda. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Y también quiero darle un agradecimiento especial a David Camilo, nuestro intérprete. Ha estado moviendo la manito desde hace más de una hora. Eso es un esfuerzo bien grande. Entonces, muchas gracias, David Camilo. Muchas gracias a todos por asistir. Este tema es bien interesante. Hay mucho que hacer, como ya lo dijimos, y esperamos que nos acompañen y se interesen más y participen más en este trabajo por la comunidad sorda. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Marta, muy querida. Gracias a quiero ti. recordarles, perdóname, Manuel, este espacio de temas puntuales que manejamos con nuestro grupo de Sociedad Transformada, lo estamos realizando el tercer jueves del mes, sobre las 4:30 de la tarde. Para que estén atentos, recibirán desde luego correos con invitación a nuevos temas, pero también se publica en nuestra página la información como tal. Manuel, ¿querías decir algo? Solamente que ahora que todos van a cerrar sus cámaras, se queda el grupo de Sociedad Transformada, incluyendo los 3 panelistas, ¿sí? O sea, Marta, Alexander y David Camilo, se quedan, las personas salen y nosotros hacemos un pequeño resumen de cómo nos fue. ¿Ok? De acuerdo. Adelante. Yo quiero recordar una cosa, y es que de acuerdo a sus intereses, nosotros también vamos construyendo, porque esto es una construcción conjunta. Esto no es un tema que viene unilateral de nosotros hacia la comunidad que hemos ido construyendo juntos. De manera que, por favor, escríbanos. Ustedes reciben posteriormente una pequeña cartica dándoles las gracias por haber participado, y es en ese momento donde sería muy interesante que ustedes nos pudieran decir, hoy queremos hablar sobre este tema que hace la sociedad transformada con las nuevas tecnologías. Así es que muchísimas gracias, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y ojalá
Nos están diciendo, ojalá, y sugiero, dice Marta Molina, sugiero tener en cuenta los requerimientos para poder tener el intérprete en futuras ocasiones. Bueno, eso es parte de la reingeniería que tendremos que hacer, Manuel. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, entonces, pues mil gracias. Último intento para invitarlos a que abran sus cámaras. Ya hemos tomado varias fotos, pero vemos que igual hay muchos que todavía no la abren y nos gusta como este momento que es bonito para todos. Siempre están varios todavía y veo varios que han estado acompañándonos durante todo el tiempo. Gracias porque ustedes están construyendo. Ahí hay varias personas sordas, ¿no? Tenemos Sí, como hay un 9 grupo de personas personas. sordas, claro, que también pueden sordas, prender su sí. cámara. Ahí está Sara Guerrero, Silvia Congote, está María Eugenia Suárez. Damos Mónica las gracias Cortés. por habernos acompañado. Bueno, ¿tomaron la foto? Sí, muy bien, pues muchas gracias por gracias. estar aquí hoy y ya saben que los esperamos para nuestro próximo encuentro sobre el tema de satélites. Entonces, queda abierto pues nuestro espacio y de despedida y seguiremos en comunicación con todos. Feliz tarde. Ok. Que Ok. disfruten el partido. Que estén muy bien. El partido de fútbol. Nos Gracias quedamos por el grupo unos participar. minuticos, ¿no? Bueno, Sí, señor. sigan.